Vamos a ver cómo trabajan algunas de las funciones matemáticas elemento a elemento que tenemos disponible. Vamos a empezar a mostrar la función rem, que nos da el resto de la división. O sea, 5 dividido entre 3 pues sería 1 y sobrarían 2, pues ese 2 es el que nos devuelve el resto. Lo menciono porque hay otros lenguajes de programación, como en C, en que existe un operador, un símbolo para esta operación, el resto, pero en Octave no está disponible, por lo tanto tenemos que usar la función rem. Bien, después otra cuestión que hay que mencionar, que me gustaría mencionar, es el tema de las funciones de redondeo. Tenemos la función sail en primer lugar, que es un redondeo hacia infinito. ¿Vale? Sail, techo en inglés, pues es hacia infinito, con lo cual nos da el número entero mayor del que tengamos como argumento. Si por ejemplo lo aplicamos a menos 1,6, pues nos da el 1 porque es mayor que el menos 1,6. En cambio, floor, que sería como suelo en inglés, pues hace lo contrario, nos da un redondeo hacia menos infinito. El entero más pequeño que 1,6 es 1, pero el entero más pequeño de menos 1,6 es menos 2. Fix, en cambio, hace un redondeo hacia 0. Es decir que, bueno, la forma de verlo fácil es que quita la parte decimal del número. Entonces de 1,6 nos da 1 y de menos 1,6 nos da el menos 1. Eso está redondeando hacia 0. Y finalmente round, el redondeo, nos devuelve el entero más cercano al que tengamos al que tiene como argumento. Entonces, si le pasamos el 1,6, el más cercano es el 2. Si le pasamos el menos 1,6, el más cercano es el menos 2. En el caso de que le pasemos justo 1,5, que está en medio, está a la misma distancia del menos 1 que el menos 2, pues se redondeará alejándose de 0. Es decir, será menos 2 en el caso de que sea en este caso que es negativo, o 2 en este otro caso. Una cosa también hay que destacar es que estas funciones, aunque en estos ejemplos yo lo he usado con un escalar como argumento, se puede aplicar una matriz. Por ejemplo, si queremos obtener, tenemos los números del 1 al 10 y queremos obtener el logaritmo neperiano de esos números. Entonces, no hace falta que hagamos log de 1 y después log de 2, así sucesivamente, sino que, por supuesto, todo en Octave, pues todas las funciones admiten una matriz. Podemos hacer directamente log de 1 a 10. 1 a 10 se generará este rango que hemos visto antes y entonces nos devolverá una respuesta, un resultado que tiene 10 elementos, que son pues el logaritmo neperiano de todos esos números. Y para concluir vamos a ver un poco los números complejos, las funciones que sirve para manejar números complejos. Tenemos el número complejo definido de esta manera. Pues recordamos que esto es como definir un punto en el plano, punto S, que tiene como parte real menos 3, por lo tanto en el eje horizontal estaría en la coordenada menos 3, y como parte imaginaria 5, por lo tanto en el eje vertical tendrá la coordenada 5, será este punto. Entonces su parte real y su parte imaginaria la podemos obtener en Octave, pues usando las funciones. Real de S pues nos da el menos 3, y mag de S nos da la parte imaginaria pero como número real, o sea, nos da el 5. Pero sabemos que también los números complejos se pueden ver como el vector que une ese punto con el origen. Entonces este vector vendrá determinado por su longitud, que es lo que se obtiene con abs, y el ángulo que forma con el semieje real positivo, que sería el argumento. Entonces tenemos unas funciones específicas que directamente en Octave nos dan abs, nos da la longitud de ese vector, y arc nos da el ángulo, como siempre, en radianes. Para ver un poco que esto es así, por ejemplo, podemos mirarlo para el tema de la longitud de este vector. Vemos que esto lo podemos ver como que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, que tiene un cateto que es la parte real de S y otro cateto que es la parte imaginaria. Entonces podemos calcular
la tamaño de la hipotenusa como la raíz cuadrada, SQRT, de un cateto, parte real al cuadrado, que sería esto de aquí, más el otro cateto, que es la parte imaginaria, al cuadrado. Entonces, si lo ejecutamos, vemos que efectivamente el resultado que obtenemos, 5.8310, pues es el mismo que se obtiene con apps. Con el ángulo, pues para ello podemos vamos a hacer uso de la función atan, atan2 concretamente, que tiene la ventaja de que nos da directamente el ángulo en el cuadrante que le corresponde. En este caso nos da efectivamente 2 con eso. ¿Por qué menciono esto? Porque si no existiera la función atan2, pues usaríamos la función atan, que nos da el arco tangente, y entonces tendríamos que hacer atan de la parte imaginaria partido por la parte real, ¿vale? Es decir, lo que estaríamos es, en este esquema, la parte imaginaria sería como este ángulo, sería el cateto opuesto, y la parte real es el cateto contiguo, pero en este caso, al no encontrarse en el primer cuadrante, pues nos da un argumento distinto que es, bueno, es equivalente, ¿vale? Porque lo que ocurre es que la función atan nos da, el arco tangente nos da un resultado que está entre menos pi medio y pi medio. Entonces el ángulo es más o menos el mismo. Para obtener el ángulo correcto, pues tenemos que sumarle pi, y vemos que efectivamente es el valor correcto.